amigos, ¿cómo se encuentran? Luisillo, el detective, una vez más con ustedes. Oh, vaya, qué avances tan mágicos tengo sobre la situación del teléfono misterioso. Para aquellos que no siguieron la historia, los pongo en contexto brevemente. Hace unas semanas, como 2 semanas, un poquito más, me robaron unos teléfonos en el aeropuerto. Yo tenía 2 teléfonos en una maleta, me los robaron y me pusieron este teléfono dentro de ella, o sea, como un consuelo, así como de perdón por robarte, carnal. Toma este teléfono. Y me pusieron este teléfono que es un Huawei, ya con unos añitos de edad. En el video pasado no pude realmente averiguar mucho del teléfono, como que se me apagaba mucho, pero conforme han pasado las semanas, pues de repente me he dado el tiempo de ponerme medio a jugar con él y he podido extraer, wow, o sea, les diría pocas cosas, no, o sea, muchísimas cosas. Encontré, o sea, de verdad es que ya tengo todo del dueño de este teléfono, o sea, tengo todo. Es impresionante la cantidad de información personal que hay en un teléfono. De verdad, tengo todo. Sé dónde estudió, qué estudió. Es impresionante. Ahora, sí he de recalcar que muy posiblemente, la persona que era dueña de este teléfono no es el ladrón. ¿Ok? O sea, muy posiblemente es una persona a quien le robaron su teléfono y luego me lo echaron. Pero es que hay varias cosas que ahorita les voy a ir mostrando y ustedes sacan sus conclusiones. Mensaje que quiero dar también con este video es, de verdad, bloqueen sus teléfonos porque la cantidad de información que tienen es impresionante, O sea, yo ya sé todo de esta persona. Es impactante. Voy a ir, por supuesto, censurando datos importantes, nada más dejando como datos generales al aire, porque tampoco se trata de eso la cuestión. No queremos causarle ningún inconveniente al previo dueño de este teléfono, pero es que de verdad esto está muy interesante. Estoy muy ansioso de ya compartírselos. Vamos a darle. Este de aquí es el teléfono misterioso. Lo tengo conectado porque siempre como que se anda apagando, se anda reiniciando. Tienes que estarle instalando a cada rato el sistema, como que se bloquea, te sugiere tener la copia de respaldo. No, es un problema, es un lío este teléfono. Pero he descubierto que si lo tienes conectado, suele durar más. Entonces vamos a ver si ahorita sí quiere reaccionar, si ahorita sí quiere responder. Ok, ahí tenemos el teléfono y sí quiso responder. Bueno, aquí tenemos la pantalla principal. Esa ya la habíamos visto, ya teníamos conocimiento de ella. Y por la imagen de fondo intuíamos que el bro pues era alguna clase de mecánico, algo así teníamos en mente. Pues ya tengo todo, o sea, ya tengo todo de este brother. Resulta que no es mecánico. El brother repara aires acondicionados, ¿ok? Tiene un negocio pequeño. El brother se llama Juan Rodrigo, por cierto. Repito, no voy a darle información muy específica, pero se llama Juan Rodrigo y el brother estudió. Acá tengo la información porque le estuve tomando fotos en caso de que se me reseteara. Acá está, ingeniería en agronomía, ¿ok? Es su carrera, es agrónomo el brother. Y estudió en un instituto tecnológico. El brother es de Veracruz. De hecho, para llegar a todo esto fue por medio de Mercado Libre. Es que de verdad, wow, es bien impresionante cuánta información puedes obtener de alguien por su teléfono. O sea, es guau. Entonces, sí, por Mercado Libre es que yo supe la dirección que tiene dada de alta y todo. Y también por ahí encontré su INE. O sea, de verdad es impresionante. ¡Oh, no! Se acaba de resetear una vez más. Miren, para que vean que es que si no, el teléfono dura poco con vida y luego dice, ya no quiero. Miren, ahí va y se va a resetear otra vez. Nada, es un problema. Pero bueno, yo grabé varias cosas con mi teléfono, ¿ok? Y tomé varias fotos. Entonces les cuento. El brother en Mercado Libre ha estado viendo perros, ¿ok? Aparentemente le interesa un nuevo perro. Estuvo viendo chihuahuas en particular, o sea, como que los chihuahuas le llaman la atención al brother. Al parecer, su hijito quiere un chihuahua. Que wow, el hijo, amigos, el hijo es youtuber. No nada más que vea YouTube, sino que es youtuber. Tiene un canal en el que sube gameplays. De hecho, le gusta el Fortnite. Su username es como su nombre en diminutivo y Fortnite. Está suscrito a canales juveniles. El niño es muy joven, tendrá como sus 10 años, algo así. Y está suscrito a muchos canales juveniles para niños, ¿no? Que si YOLO Aventuras,
Mike Crack, Team Nico, Attack 3000, sí, como puros canales juveniles. Y lo que llamó mucho mi atención es que el niño recientemente se suscribió a mi canal. Yo antes de subir el primer video había visto sus suscripciones y no aparecía suscrito a mí. Ahora sí aparece suscrito a mí el carnal y es como su suscripción más reciente, lo que me pone a pensar que entonces ya en familia ya vieron el video. ¿Por qué? Porque otra razón, como que coinciden muchas cosas. Yo creo que ellos ya saben que tengo el teléfono, así que Iker, carnal, si estás viendo esto, amiguito, saludos, brother. Ya me enteré que eres youtuber, que subes gameplays y toda la cosa. De verdad que chido, me da mucho gusto por ti. Y bueno, de igual manera en la cuenta de Netflix, intuyo que es una familia de 4, ¿ok? Está el papá, yo me imagino, la mamá, yo me imagino, está Ikersaurus, que así se hace llamar el carnalín, y abue, ¿no? Al parecer bien con el abuelo o con la abuela. Ahora, en cuestión de fotos, sí pude acceder a unas cuantas, ¿ok? Aquí las estamos viendo. Y pues me enteré que fueron a la feria, pasaron un día muy bonito ahí en la feria, sacaron unas selfies. Y el papá, que por lo que intuyo, como que el teléfono pues era del papá y lo compartía con el hijo, como que le dejaba ver videos desde el teléfono, le dejaba subir sus videos desde el teléfono, ¿no? Ah, miren, creo que ya prendió de nuevo. Es que miren, de verdad, como que prende y se pone así, miren. Respaldo de emergencia. Y aquí lo que estoy haciendo siempre es reiniciarlo, porque si le pongo restablecer, pues temo que se me borra todo. Entonces reinicio y eventualmente sirve. Y así es como he estado jalando esto. O sea, esto de verdad que les estoy diciendo es cosa de semanas. De repente cuando ando de ocioso veo si prende el teléfono y me pongo a chismosear ahí, nada más para ver quién es el posible ladrón o a quién le robaron el teléfono que apareció mágicamente en mi maleta. Y ahora, lo que está muy interesante, y aquí es donde la cosa se pone pues sospechosa, vamos a decirlo, se pone un poquito sospechosa, es que al abrir yo el navegador de Google Chrome, o sea, el navegador de internet, la última búsqueda que aparecía, y de hecho como las últimas 4 búsquedas, o sea, 4 pestañas, eran sobre el Galaxy S21, que es uno de los teléfonos que a mí me robaron. De verdad, está abierta una pestaña como donde está el precio, donde puedes comprarlo como tal, está abierta otra pestaña como donde entras a una rifa o algo así para ganarte uno de estos. Entonces, a ver, mi teoría aquí es que el brother vio el teléfono en mi maleta y dijo, vamos a ver cuánto cuesta, y lo googleó, porque es mucha coincidencia, o sea, es mucha coincidencia que me robaron justo ese teléfono y la última búsqueda hecha desde el teléfono es sobre ese teléfono. Entonces me pone a pensar en eso, que seguramente el brother pues, quería saber el precio, quería saber qué tan especial era el teléfono, y luego dijo, miren, pues si es de los nuevos, me lo tracaleo. Y esto me lleva a lo siguiente, o sea, no sé si de plano, o sea, ¿cuál fue el movimiento? Yo leí muchas teorías en los comentarios del video pasado, pero es que una de las teorías es que el brother se robó el teléfono, o sea, que también es lo que yo pienso sinceramente, que no es del ladrón, sino que se robó el teléfono y me echaron un teléfono viejo ahí. Pero entonces, ¿por qué lo estarían usando? ¿Por qué tendría esa búsqueda reciente? La otra teoría es que tal vez lo tenía en la bolsa de su camisa y como que al cerrarlo todo apresurado se movió y plácale, cayó de su camisa a mi maleta. Y la otra posiblemente es que el brother dijo, no, pues ya es mi teléfono todo horrible, que pues, o sea, a ver, no horrible por el diseño, o sea, el diseño todo bien, todo bonito. Me refiero a que pues está feón porque no sirve, o sea, de verdad, miren, quiero enseñarles cómo aparece. En el video pasado como que muchos no se hubieron cuestiones y así de cómo salía. Esta es la pantalla que aparece. Entonces sale así el sistema operativo y ya tú aquí le pones descargar la última versión y recuperar sistema. Y así es como tienes que llevártela. Esto se tarda como media hora en hacerse. Entonces sí, esa es otra teoría que tengo. O sea, que tal vez el brother dijo, pues ya está todo viejo, ni sirve, lo he hecho ahí, pero el brother como que no tenía conocimiento de que en verdad pues se puede extraer tanta información de un teléfono. Siento que muchas personas de verdad no tienen conciencia de eso, de que de verdad toda tu vida está en tu teléfono, y yo de verdad de este canal ya sé todo, Lo único que no he podido averiguar, que pues sí, entonces no sé todo, o sea, y de hecho no sé la parte más importante, es si el brother hasta la fecha vive en Veracruz
o dónde vive el carnal. He hablado al lugar de reparación de aires acondicionados, no me han contestado. He mandado correos, no me contestan. Tal vez el bro no sabe cómo recuperar un correo, como que él piensa que los correos se pierden en los teléfonos o qué sé yo. Y tampoco he podido averiguar si el carnal trabaja o trabajó en algún punto en el aeropuerto. Que vaya, si sí averiguamos que en efecto trabajó en el aeropuerto, ahí sí ya sería muy obvio, o sea, ya sería mucha coincidencia. Que repito, mi teoría más acertada es que, no, o sea, el carnal no es el ladrón, sino que a él se lo robaron en algún lado, tal vez se lo sacaron de una maleta también, y pues así fue como surgió esta circunstancia tan curiosa en la que me cayó un teléfono extraño. Como otros datos adicionales, no sé, o sea, nada más aquí tenemos al brother echándose una michelada. Tenemos acá acta de nacimiento, el CURP, licencia de conducir, INE, o sea, tengo su INE, tengo su título universitario, tengo sus calificaciones. Ah, que el brother no es muy estudioso, que digamos, pasó la carrera de panzazo, con puros 6, 7, uno que otro 8 por ahí. Sí, a puros 6 y 7 se aventó la carrera, pero hey, obtuvo el título, así que... todo chido, está bien, carnal, está bueno. Por Google Maps me enteré un poquito de sus últimas ubicaciones. Eso no lo quiero compartir del todo. Y pues sí, es lo que hay. Creo que a la fecha ya tengo suficiente información como para de verdad aplicarme y llegar al fondo de esto. Pero quería más o menos mantenerlos a ustedes al tanto de esta historia, de esta novela de la vida real, que está muy curiosa, está muy chistosa, de verdad. Ah, por cierto, información súper importante que no les he dicho. Hablé con la aerolínea, ok, de las maletas, y la verdad, muy chidos. Tengo que recalcarlo, tengo que mencionarlo. American Airlines me van a depositar de parte de los teléfonos que se me perdieron. No todo, o sea, no toda la cantidad de dinero como tal, pero sí parte del dinero, lo cual sinceramente era mucho más de lo que yo esperaba, O sea, yo esperaba que ahí quedara el tema, no se habló más de ello y de verdad, ahí se iba al pasado. Pero no, me van a depositar una cantidad de dinero y todo. Entonces, muy chido, gracias American Airlines, de verdad. Qué cool que se preocupen por un cliente, eso está bonito, está cool. Y bueno, ya con esta información, que a ver, siento que como que les compartí nada más embarradita, pero es que de verdad, tengo toda la información, pero no quiero compartirla así abiertamente porque pues tampoco está cool, o sea, tampoco está chido. Creo que lo que voy a hacer es en estos días, ya teniendo de verdad todo esto que les digo, pues voy a averiguar qué onda, o sea, tal vez el brother sí trabaja en el aeropuerto, tal vez no, tal vez se lo robaron a él. Y si se lo robaron, ¿cómo se lo robaron? ¿Dónde se lo robaron? Podremos hacerle llegar su teléfono de vuelta. La dirección la tengo, pero no quiero aventarme a mandarlo a esa dirección porque no sé si es la dirección actual y qué tal se pierde por ahí en el correo. Como que sí tengo ganas de llegar al fondo de esto, meramente por ocioso, meramente por curioso. Dejen sus recomendaciones aquí abajo. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué creen que deba hacer? ¿En qué creen que desenlace esta historia? ¿Quién será nuestro misterioso amigo, el ingeniero Juan Rodrigo, ingeniero agrónomo Juan Rodrigo? Espérenlo en la próxima edición de Luisillo Detective en unas semanas, ¿ok? En unas semanas los próximos videos que van a ver van a ser de Sudán del Sur, a menos que se encuentre algo muy jugoso que valga la pena interrumpir la travesía. Ya lo estaremos viendo, ya lo estaremos diciendo. Pues bueno, amigos, gracias por haberme acompañado. Comentarios, recomendaciones, ya lo saben. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, Pimpollo Detective, que llegará al fondo de nuestro misterioso amigo, el ingeniero agrónomo.